Finalmente llegó el momento de volver al podcast de la silla del bisonte volador. Así es, banda, el día de hoy, domingo, para ahora sí cerrar la semana y la siguiente empezar con la semana especial de Kiyoshi. Vamos a volver con el podcast de la silla del bisonte volador, que para los que son nuevos en el canal explico rápidamente lo que es. Y pues como dice el nombre, es un podcast donde yo le doy lectura en español a los libros del universo Avatar. Todo el año pasado, bueno, no todo el año pasado, fueron como unos 3 meses del año pasado, leímos el libro de Yang Chen en español, mientras yo a la par hacía la traducción, la cual pueden encontrar en el drive del canal, que está en la descripción de este video. Y como antes de Navidad, creo que fue a principios de diciembre cuando terminamos el libro de Yang Chen, todavía no me había llegado en español el nuevo libro de Kiyoshi, el que sacó Editorial Siegel, pues el podcast como que se canceló, que en realidad nada más estuvo posponiendo, luego fue lo de las fiestas y pues lo recorrí y los que recordarán el video de lunes de hace una semana, yo dije que nos íbamos a esperar todavía otra semana para poder iniciar el podcast y esa semana ya es hoy, así que he explicado la funcionalidad del podcast y recordándoles que es todos los domingos en este canal, ya cortamos con la guaguara y comencemos con la lectura del primer libro de Kiyoshi en español, titulado El ascenso de Kiyoshi. El día de hoy los capítulos 1, 2, capítulo 1, la prueba. Uno podría pasar por alto el puerto de Yokoya con facilidad. Estaba situado al borde del estrecho de la isla Cola de Ballena. Pudo ser el punto de desembarco principal para las naves de comercio que abastecían a Omashu, pero las fuertes y perpetuas corrientes de viento facilitaban tanto el paso de los navíos que les era más sencillo dejar de lado la extensión y llegar directo a la gran isla de Shizome. Xianzu se preguntaba si a la gente local siquiera le interesaba saber qué barcos cargados de riquezas pasaban tan tentadoramente cerca, mientras que ellos trabajaban metidos hasta los codos en las cavidades de otro elefante koi. Un simple capricho del destino y del clima les impedía recibir en sus puertas pilas de oro, especias, libros y pergaminos valiosos. En su lugar, mercadeaban con tripas de pescado, fauces y branquias. En tierra era aún peor. La superficie de la península era delgada y rocosa, entre más se acercaba al mar. La primera vez que Xianzu cabalgó del campo a la ciudad, le desagradó ver cultivos tan pobres y escasos. Las tierras carecían de la fértil abundancia volcánica del Valle de Makapu, o de la disciplinada productividad en el anillo exterior de Ba Sing Se, donde la agricultura prosperó según la voluntad de los planificadores del rey. Mientras tanto, aquí, un granjero estaba agradecido de cualquier fruto débil que brotara del suelo. El asentamiento se encontraba en la intersección de 3 naciones distintas: tierra, aire y agua. Pero ninguno había tenido el interés de reclamarlo. Los acontecimientos del mundo exterior tenían muy poco impacto en el estilo de vida de los yokoyenses. Para ellos, los estragos del levantamiento de los cuellos amarillos en el Reino Tierra fueron menos relevantes que la historia de un bisonte volador desobediente que se escapó del Templo Aire y derribó algunos techos la semana pasada. A pesar de ser gente de mar, desconocían los nombres de los líderes piratas más temidos de las aguas del este que desafiaban la armada de Ba Sing Se. En conclusión, el puerto de Yokoya bien podría no estar en el mapa, y eso fue algo que para Xianzu y Kelsang significaba que era el lugar perfecto para ejecutar su desesperado y sacrílego experimento. Xianzu caminó cuesta arriba en la nevada húmeda y mugrienta. Su cuello le picaba debido al mino que cubría sus hombros. Pasó por el pilar de madera que marcaba el centro espiritual del pueblo sin siquiera mirarlo. No había nada alrededor. Se trataba de un simple tronco lijado clavado en el suelo de un patio circular. No estaba tallado con ninguna decoración, lo cual parecía extraño y perezoso viniendo de un pueblo donde casi todos tenían algún conocimiento en la carpintería. El letrero parecía estar escrito a regañadientes con una dedicatoria a los espíritus vecinos. Ahí lo tienen. Espero que estén felices. Las cosas corroídas se alineaban a lo largo de un camino ancho y erosionado, tan áspero que sobresalía como puntas de lanza. Xianzu se dirigió a la gran sala de reuniones de 2 pisos que estaba al fondo.
Kelsang se había establecido ahí el día anterior, argumentando que necesitaba la mayor cantidad de espacio posible para la prueba. También utilizó el muy solemne y sagrado método de lamer su dedo antes de sostenerlo en el aire, declarando que el lugar contaba con una brisa favorable. Por si les ayudaba, Jansu hizo una rápida oración al guardián del tronco divino mientras se quitaba las botas de invierno, las dejaba en la entrada y se inclinaba a través de las cortinas. El interior del salón era bastante amplio. Los rincones más lejanos estaban resguardados por la penumbra. Las paredes eran de tablones tan gruesos que solo pudieron haber sido cortados de árboles enormes. El aire olía a resina. Sobre las tablas viejas del piso se extendían 10 paños amarillos muy largos, y en cada uno yacía una fila de juguetes con una distancia uniforme entre ellos. Entre las reliquias había un silbato de bisonte volador, una bola de mimbre, una masa deformada que pudo haber sido un muñeco de pato tortuga, un resorte de hueso de ballena y un den daiko. Los juguetes se veían igual de desgastados y maltratados que el exterior del edificio. Kelsang se arrodilló en el punto más lejano de las mantas. El monje y maestro aire estaba ocupado colocando más objetos con la precisión de un acupunturista al colocar agujas, como si fuera de suma importancia que el bote en miniatura apuntara hacia el este o al oeste. Se sostuvo de manos y rodillas mientras se balanceaba. Su túnica anaranjada y su barba negra colgaban tan bajo que barrían el piso recientemente pulido. No tenía idea de que hubiera tantos juguetes, dijo Jansu a su viejo amigo. Notó una gran canica blanca demasiado cerca del borde de la tela y con un elegante movimiento de muñeca la levitó con tierra control y la llevó hacia Kelsang. Entonces la piedra rondó a su alrededor como una mosca, esperando llamar su atención. Kelsang no levantó la mirada al tomar la canica del aire y regresarla a su lugar. «Hay miles. Te pediría ayuda, pero no lo harías bien». Jansu se indignó. Para ese punto ya habían sobrepasado el hecho de hacerlo bien. ¿Cómo lograste convencer al abad Dorje para que te diera las reliquias? Del mismo modo que tú convenciste a Lu Beifong para que hiciéramos la prueba de los nómadas aire estando en el ciclo tierra, respondió Kelsang con calma mientras volvía a centrar un trompo de madera. No lo hice. Como cierto amigo suyo de la tribu Agua solía decir, es mejor pedir perdón que permiso. Y en lo que respectaba a Xiansu, el tiempo de espera ya había sido demasiado. Cuando el avatar Kuruk, protector del balance y la paz en el mundo, puente entre espíritus y humanos, falleció a la avanzada edad de 33. 33, la única vez que Kuruk había llegado temprano a algo, se convirtió en el deber de sus amigos, sus maestros y otros prominentes en el arte de los elementos encontrar al nuevo avatar reencarnado en la próxima nación del ciclo. Tierra, fuego, aire, agua y luego tierra otra vez. Un orden tan inalterable como las estaciones. Una sucesión que se remonta a miles de generaciones anteriores a Kuruk y que con suerte continuará por miles más. Excepto que esta vez se había detenido. Habían pasado 7 años desde la muerte de Kuruk. 7 años de búsqueda infructuosa. Jansu había tachado todos los registros ejecutados a lo largo de las 4 naciones. La búsqueda del avatar nunca había fallado así en los cientos de años de historia documentada. Nadie sabía por qué. Los ancianos más sabios y eruditos intercambiaban conjeturas a puerta cerrada. Quizás el mundo era impuro y había sido abandonado por los espíritus. Podía ser que el reino tierra había sido abandonado por los espíritus, o que era demasiado discordante, o tal vez eran las tribus agua en los pueblos opuestos las que necesitaban unificarse, o los nómadas aire debían bajar de sus montañas y ensuciarse las manos en lugar de predicar. El debate continuó sin cesar. A Jansu no podía importarle menos la disputa de las culpas y más por el hecho de que él y Kelsang habían decepcionado una vez más a su amigo. El único decreto serio de Kuruk antes de perder la vida fue que sus compañeros más cercanos encontraran al próximo avatar e hicieran lo correcto por él. Pero hasta el momento, el fracaso había sido espectacular. Para ese momento, ya deberían estar protegiendo a un pequeño y alegre avatar tierra de 7 años de edad, creciendo con su familia amorosa y vigilado por los mejores maestros del mundo. Un niño en espera de asumir su deber al cumplir los 16 años.
En su lugar, había un vacío profundo que crecía de forma peligrosa con el pasar de cada día. Xianzu y los otros maestros hicieron todo lo posible por mantener en secreto al avatar perdido, pero fue inútil. Aquellos que tenían más razones para temerle, los crueles, los hambrientos de poder, los corruptos, sintieron que la balanza se había inclinado a su favor, y como tiburones de arena que por instinto responden a las más mínimas vibraciones, probaron sus límites y sondearon nuevos terrenos. El tiempo se acababa. Kelsang terminó de acomodar los objetos cuando sonaron los gongs del mediodía. El sol estaba a tal punto que derritió la nieve del techo y el goteo del agua cayó cual llovizna. A través de las ventanas cubiertas, con papel, se podían distinguir las siluetas de los aldeanos y sus hijos formando una fila para la prueba. El aire estaba lleno de parloteos alborotados. «No más esperas», pensó Xianzu. Llegó la hora. Los avatares tierra se identificaban tradicionalmente por la geomancia direccional, una serie de rituales diseñados para conducirse en la forma más eficiente posible a través de la nación más grande y poblada de todas. Cada vez que un conjunto específico de trigramas óseos eran lanzados e interpretados por los maestros tierra, se lograba descartar a la mitad del reino en la búsqueda de la ubicación del nuevo avatar. Luego se volvía a hacer para descartar la otra mitad del territorio restante, y así sucesivamente. Las locaciones posibles se reducían hasta que los sabios daban con la puerta del niño avatar tierra. Era un método rápido para cubrir terreno, y muy apropiado a la filosofía de la Tierra Control, una cuestión de logística tan directa y brutal que casi siempre funcionaba al primer intento. Xianzu había sido parte de las expediciones. Recorrió campos áridos, cavernas huecas con gemas debajo de Bacincé y una zona del desierto de Siwon tan remota que ni siquiera los areneros pasaban por ahí. En la innumerable lista de sabios, Lu Beifong, el rey buró de Omashu, e incluso Neliao, la jardinera, lo intentaron. Los maestros se pasaban el cargo de búsqueda en el orden de su jerarquía hasta que llegó el turno de Xianzu y acumuló el mismo número de errores que sus antecesores. Su amistad con Kuruk no le dio privilegios especiales al momento de encontrar al próximo avatar. Después de que su último intento lo colocara en un iceberg en el Polo Norte con una manada de focas tortuga como únicos candidatos, Xianzu decidió tomar medidas desesperadas. Fue de una conversación ebria con Kelsang que surgió una idea prometedora. Si los procedimientos del Reino Tierra no funcionaban, ¿por qué no probar la técnica de otra nación? Después de todo, ¿no era el avatar el único maestro de los 4 elementos, un ciudadano honorario del mundo entero? Fue por eso que los dos se burlaron de la tradición y probaron el método de los nómadas aire para identificar al avatar. Yokoya les pareció un buen punto de partida. Les serviría de práctica. Un lugar seguro lejos de la agitación de la tierra y del mar, donde tomarían notas y solucionarían contratiempos. Si Yokoya funcionaba, podrían convencer a sus superiores de ampliar la prueba más allá del Reino Tierra. El procedimiento de los templos del aire era simple en teoría. De los muchos juguetes presentados, solo 4 pertenecían a avatares de épocas pasadas. Cada niño de 7 años en la aldea sería traído y presentado con la deslumbrante variedad de objetos. El que se sintiera atraído por los 4 juguetes especiales en recuerdo de sus vidas pasadas, sería el avatar renacido. Un proceso tan elegante y armonioso como los mismos nómadas aire. En teoría. En práctica, era todo un caos, tan desastroso y desordenado como las 4 naciones jamás lo habían presenciado. Xianzu no imaginó lo que podría pasar después de que a los niños, que no pasaron la prueba, se les pidiera que devolvieran sus elecciones y le dieran lugar al próximo candidato. Las lágrimas, los lamentos, los gritos, tratar de quitarles los juguetes después de prometerles que los podían tomar. No existía fuerza más poderosa que la furia por justicia de un niño que se sentía timado. Los padres eran peores. Tal vez los ciudadanos de los nómadas aire manejaban el rechazo de sus jóvenes con gracia y humildad, pero las familias en otras naciones no estaban formadas por monjes. Con mayor razón, en el Reino Tierra, donde todo era posible cuando se trataba de lazos sanguíneos, los aldeanos con los que había convivido amistosamente en los días previos a la prueba
se convirtieron en lombrices de cañón, gruñonas, una vez que les decían que sus preciosos pequeños Yae o Mirai no eran en realidad el niño más importante del mundo, como lo habían sospechado en secreto. Más de unos pocos juraron que habían visto a su descendencia jugar con espíritus invisibles o controlar la tierra y el aire a la vez. Kelsang intentaba ser gentil al rechazarlos. ¿Estás seguro que su hijo no estaba haciendo tierra control durante una brisa normal? ¿Estás seguro que no estaba solo jugando? Algunos no soportaban la verdad, en especial la jefa del pueblo. Tan pronto como descartaron a su hija, a Oma o algo así, exigió ver a un maestro de mayor rango. «Lo siento, señora», pensó Jansu después de que Kelsang pasó casi 10 minutos rechazándola de manera condescendiente. «No todos podemos ser especiales». «Por última vez, no negociaré un salario con ustedes», exclamó Jansu a un agricultor bastante insistente. «Ser el avatar no es una posición remunerada». El hombre fornido se encogió de hombros. «Suena como una pérdida de tiempo entonces. Me llevaré a mi hija y me iré». Por el rabillo del ojo, Jansu vio a Kelsang agitando frenéticamente sus manos en una señal de corte de cuello. La niña que iba con él se había acercado al juguete volador que alguna vez había entretenido a un antiguo avatar y lo miró atenta. No tenían la intención de obtener un resultado genuino ese día, pero elegir el primer elemento correcto ya era improbable. Demasiado improbable como para arriesgarse a parar. «Está bien», dijo Jansu. «Eso tendría que salir de su propio bolsillo. 50 monedas de plata al año si ella es el avatar». 60 monedas de plata al año si es el avatar, y 10 si no lo es», negoció el agricultor. «¿Por qué le pagaría si no es el avatar?», rugió Jansu. Kelsang toseó y golpeó el suelo. La niña había recogido el reguilete y estaba mirando el tambor. 2 de 4 correctos de miles. Por Shu, Oma y los tejones topo. Quiero decir, por supuesto», se apresuró a decir Jansu. «Trato hecho». Se dieron la mano. Sería una broma digna del sentido del humor de Kuruk si su reencarnación fuera encontrada por la codicia de un campesino. Y el último de los niños que quedaba en la fila, Jansu casi se rió entre dientes al pensar en ello. La niña tomó el tambor en sus manos. Se acercó a un mono cerdo de juguete. Kelsang estaba fuera de sí por la emoción. Las cuentas de su collar de madera amenazaban con estallar de la tensión que se hacía en el cuello. Jansu se sintió mareado. La esperanza golpeó su pecho, rogando que la dejaran salir después de tantos años atrapada. En eso, la niña levantó el pie y lo pisoteó tan fuerte como pudo. «¡Muere!», gritó con su voz aguda. Ella lo apretó, bajó el talón y se escucharon las costuras rasgarse. La luz se apagó de la cara de Kelsang. Pareció haber sido testigo de un asesinato. 10 monedas de plata, contestó el granjero. «¡Largo!», espetó Jansu. «Vamos, Susu», llamó el granjero. «Vámonos de aquí». Después de luchar por los otros juguetes contra la carnicera de mono cerdo, levantó a la niña y salió por la puerta. Toda la aventura no había sido nada más que una transacción comercial. Al salir, casi arrolló a otra pequeña que había estado espiando los procedimientos desde el exterior. «¡Hey!», gritó Jansu. «¿Olvidaste a tu otra hija?». «Esa no es mía», contestó el granjero mientras bajaba los escalones hacia la calle. «Esa no es de nadie». Una huérfana entonces. Jansu no había visto a la niña antes, pero tal vez la había pasado por alto al creer que era demasiado mayor para ser candidata. Era mucho más alta que cualquiera de las otras niños que habían sido traídos por sus padres. Cuando Jansu se acercó para examinar lo que se había perdido, la niña tembló amenazando con huir. Pero su curiosidad le ganó a su miedo y permaneció en su lugar. «Está desnutrida», pensó Jansu frunciendo el ceño al mirar sus mejillas huecas y labios agrietados. En definitiva era una huérfana. Había visto cientos de niños como ella en provincias donde los forajidos Daofei corrían sin control
y era más común que grupos de bandidos asesinaran padres y otro tipo de civiles. Ella pudo haber vagado hasta el área relativamente apacible de Yokoya. Además, al enterarse de la prueba del avatar, las familias del pueblo habían vestido a sus hijos elegibles con las mejores prendas, como si se tratara de un festival. Pero esa niña llevaba un abrigo rasgado con los codos asomados entre los agujeros de las mangas, y sus pies de gran tamaño estaban a punto de reventar las correas de sus diminutas sandalias. Ninguno de los granjeros locales la estaba alimentando o vistiendo. Kelsang, a pesar de su aspecto imponente, siempre fue el mejor tratando con niños. Se les unía en juegos y se inclinaba a su nivel al hablar con ellos. Con una sonrisa, pasó de verse como una montaña naranja intimidante a una versión más grande de los animalitos de juguete detrás de él. «Hola, hola», saludó con una capa extra de amabilidad en su voz grave. «¿Cómo te llamas?» La niña se tomó un momento largo y cauteloso evaluándolos. «Kiyoshi», susurró. Sus cejas hicieron una expresión de angustia, como si revelar su nombre fuera algo vergonzoso. Kelsang notó su estado lamentable y evitó el tema de sus padres. «Kiyoshi, ¿te gustaría un juguete?» «¿Estás seguro de que no es demasiado mayor?», se apresuró a decir Shansu. «Es más grande que alguno de los adolescentes». «Tú, shh». Kelsang llevó a la pequeña a la sala con las reliquias. La revelación de tantos juguetes a la vez tiene un efecto hipnotizante en la mayoría de los niños. Pero Kiyoshi no se asombró, ni sonrió, ni movió un músculo. En cambio, mantuvo el contacto visual con Kelsang hasta que parpadeó. Se escabulló tan rápido como un látigo junto a él, tomó uno de los objetos del suelo y corrió de regreso a donde estaba en un inicio. Evaluó a Kelsang y a Yansu, esperando sus reacciones, atenta. Kelsang miró de reojo a Shansu e inclinó la cabeza hacia la tortuga de arcilla que Kiyoshi apretaba contra su pecho. Una de las 4 reliquias originales. Ningún candidato había llegado tan lejos. Debieron haber estado tan emocionados por ella como lo habían estado por la pequeña y maliciosa Suzu, pero el corazón de Shansu estaba lleno de dudas. Era difícil creer que tendrían tanta suerte después de la farsa anterior. «Buena elección», apoyó Kelsang. «Pero tengo una sorpresa para ti. Puedes tener 3 más. 4 juguetes enteros para ti. ¿No te gustaría eso?» Shansu percibió un temblor en las tablas del piso. La niña había cambiado su postura. Sí, a ella le gustaría tener 3 juguetes más. ¿Qué niño no querría? Pero en su mente, la promesa de tener más era sospechosa. Una mentira diseñada para lastimarla. Si bajaba la guardia, podía arriesgar el único premio que ya tenía asegurado. Terminaría sin nada, castigada por creer en la amabilidad de un extraño. Kiyoshi sacudió la cabeza. Sus nudillos palidecieron por la fuerza con la que se aferraba a la tortuga de barro. «Está bien», insistió Kelsang. «No tienes que dejarlo. Es lo bueno. Puedes elegir ¡Oye!». La niña dio un paso atrás, seguido de otro, y antes de que los hombres pudieran reaccionar, corrió cuesta abajo con la reliquia centenaria de un avatar en sus manos. A mitad de la calle, giró con brusquedad como una fugitiva experta, confundió a su perseguidor y desapareció entre 2 casas. Shansu cerró los párpados, enceguecido por el sol. La luz le hizo ver manchas escarlatas. En ese momento, su mente viajó a otro lugar. Ya no estaba en Yokoya, sino en el centro de una aldea sin nombre en el interior del Reino Tierra, recién liberada por Shu Ping-an y los cuellos amarillos. En ese sueño lúcido, el hedor a carne podrida empapaba su ropa y los gritos de los sobrevivientes viajaban con el viento. Junto a él, un mensajero oficial que había sido llevado ahí por un palanquín leía un pergamino. Pasando minuto tras minuto, enumerando los títulos honoríficos del Rey Tierra, solo para terminar diciéndole a Shansu que los refuerzos del ejército de su majestad no vendrían a ayudar. Él trató de liberarse de aquel recuerdo, pero el paso había fijado sus garras profundas de él. Ahora estaba sentado en una mesa hecha de hielo puro. Del otro lado estaba Tulok, líder de los piratas de la Quinta Nación. El corsario anciano rió antes la idea de cumplir la promesa de su abuelo de dejar en paz las costas del sur del continente.
Sus convulsiones salpicaron sangre y flema sobre los acuerdos redactados por el avatar Yang Chen, escritos con su propia mano. Mientras tanto, su hija y teniente estaba a su lado, observando a Xianzu. Su mirada desalmada se clavó en él como si fuera una presa. En estos tiempos, y en muchos otros, sabía que su lugar era a la derecha del avatar, la máxima autoridad que podría doblegar el mundo a su voluntad. En cambio, estaba solo, encarando grandes bestias de tierra y mar como sus mandíbulas encerrando el reino en la oscuridad. Kelsang lo devolvió a la realidad con una fuerte palmada en la espalda. Vamos, con ese aspecto la gente pensaría que acabas de perder el artefacto cultural más importante de tu país. El buen humor del maestro aire y su habilidad para tomar los contratiempos con calma eran, por lo regular, un gran consuelo para Xianzu, pero en ese momento quería golpear a su amigo en su estúpida cara barbuda. Serenó su carácter. «Tenemos que ir tras ella», meditó en voz alta. Kelsang frunció los labios. Se sentiría mal quitarle un juguete a un niño que tiene tan poco. Por lo que a mí respecta, puede quedárselo. Regresaré al templo y enfrentaré la ira de Dorje solo. No hay necesidad de involucrarte en esto. Xianzu no tenía ni idea de qué tan intensa sería la furia de un maestro aire. Pero ese no era el problema. ¿En serio arruinarías la prueba de los nómadas por hacer feliz a un niño?, exclamó incrédulo. Encontrará su camino de regreso a donde pertenece. Kelsang miró a su alrededor y se detuvo. Su sonrisa se desvaneció como si esa pequeña aldea fuera la dura dosis de realidad que apenas estaba surtiendo efecto. Con el tiempo, suspiró. Tal vez. Fin del capítulo número 1. Vamos con el capítulo número 2, titulado 9 años después. Para Kiyoshi estaba muy claro, en una situación de rehenes, el silencio era la clave del éxito. Por eso estaba luchando contra sí misma para mantenerse pasiva, por tener un yin neutral. La chica caminaba lento por el sendero a través del campo baldío. Ignoraba la hierba que le hacía cosquillas en los tobillos. El sudor goteaba en su frente y eso le picaba los ojos. Estaba callada y fingía que las 3 personas que aparecieron junto a ella como asaltantes en un callejón no eran una amenaza. Entonces, como les estaba diciendo a las demás, explicó Aoma, mi mamá y mi papá piensan que tendremos que tragar los canales de los picos a principios de este año. El énfasis al decir mamá y papá fue intencional. Sabía bien que Kiyoshi carecía de estas figuras. Una de las terrazas colapsó en la última tormenta. Aoma se puso en la posición de tierra control de puente divisor, en la que llevó sus pies al suelo con golpes secos. En eso, la última y preciada jarra de algas picantes en vinagre le fue arrebatada de las manos de Kiyoshi al flotar fuera de su alcance. Ella había sido encargada de llevarla a la mansión de Xianzu, pero ahora Aoma amenazaba derramarla en cualquier momento. El gran recipiente de arcilla se balanceó de arriba hacia abajo, salpicando la salmuera contra el sello de papel encerado. Kiyoshi tuvo que reprimir un grito cada vez que la vasija se sacudía contra los límites del control de Aoma. «Ningún ruido. Espera», pensó Kiyoshi. «No les des nada con lo que se puedan divertir. Hablar solo empeorará las cosas». «A ella no le importa», dijo Suzu. «A la preciosa criada no le interesan los asuntos agrícolas. Ella tiene un trabajo cómodo en la casa lujosa. Es demasiado buena para ensuciarse las manos». «Tampoco subirá a un bote», apoyó Yae, que escupió en el suelo y casi le atinó a los pies de Kiyoshi. Aoma nunca necesitó una razón para atormentar a Kiyoshi. En cuanto a las demás, el resentimiento puro y genuino era más que suficiente. Era cierto que Kiyoshi pasaba sus días bajo el techo de un poderoso erudito en lugar de romperse las uñas con las piedras del campo. Tampoco se había arriesgado a lanzarse a las agitadas aguas del estrecho a pescar. Pero lo que Yae y Suzu ignoraban, para su conveniencia, era que cada parcela de tierra cultivable tenía dueño, y cada barco en condiciones de navegar en los muelles le pertenecía a una familia, madres y padres como Aoma tanto disfrutaba decir.
Tenían posesiones, cuyos oficios legaron a sus hijas e hijos en una línea ininterrumpida, lo que significaba que no había oportunidad para que un extraño heredara algún medio para sobrevivir. De no ser por Kelsang y Shansu, Kiyoshi habría muerto de hambre en las calles, justo enfrente de las narices de todos. Hipócritas. Kiyoshi presionó su lengua contra el paladar tan fuerte como pudo. No iba a ser el día. En alguna ocasión tal vez, pero no hoy. Tranquilas, chicas. Aoma volvió a la posición de puente divisor. Escuché que ser una sirvienta es un trabajo duro. Por eso le estamos ayudando con las entregas. ¿No es así, Kiyoshi? Para enfatizar, enroscó el recipiente a través de un acantilado con las ramas sobresalientes de un árbol. Un recordatorio de quién tenía el control. Kiyoshi se estremeció cuando la vasija cayó hacia el suelo como un halcón antes de volver a elevarse, a salvo. Solo un poco más, se dijo Kiyoshi mientras el sendero daba un giro brusco alrededor de la ladera. Unos pasos más en silencio hasta que... ¡Listo! Habían llegado a la propiedad del avatar en todo su esplendor. La mansión que el maestro Shansu construyó para albergar al Salvador del mundo fue diseñada a imagen de una ciudad en miniatura. Un muro alto formaba un cuadrado perfecto alrededor de los terrenos, con una división en el medio para separar la parte austera de entrenamiento con las lujosas áreas residenciales. Cada sección tenía su propia e imponente puerta de entrada orientada al sur, la cual era más grande que la sala de reuniones de Yokoya. Las enormes puertas con tachuelas de hierro se abrieron de golpe y se pudo apreciar el elaborado topiario a través de cierto ángulo de la ventana. Una manada de perros cabra domésticos pastaban sobre el césped, cortándolo a una longitud uniforme. Elementos importados habían sido integrados al cuidadoso diseño del complejo, lo que significaba que dragones de oro perseguían a orcas polares talladas alrededor de los bordes de las paredes. La colocación de las tejas al estilo del Reino Tierra ingeniosamente coincidía con los principios de numerología de los nómadas aire. Se usaron auténticos tintes y pinturas provenientes de todo el mundo, asegurando que los colores de las 4 naciones se exhibieran de manera equitativa. Cuando Shansu compró el terreno, les explicó a los ancianos de la aldea que Yokoya era un lugar ideal para establecerse y educar al avatar. Era un sitio tranquilo y seguro, lejos de las zonas devastadas por los forajidos en el centro del Reino Tierra y tan cerca del Templo Aire del Sur como de la tribu del Agua del Sur. Los aldeanos estaban satisfechos cuando aceptaron su oro en aquel entonces. Pero después de que la mansión se edificó, se quejaron de que era una monstruosidad, como una criatura extraña que había brotado durante la noche desde las entrañas del suelo. Para Kiyoshi, ese lugar era la vista más hermosa de todas. Era un hogar. Detrás de ella, Suzu resopló con desdén. No sé qué pensaban nuestros padres al vender estos campos a un ganjinense. Kiyoshi apretó los labios. Era verdad que el maestro Shansu era de la tribu Ganjin en el norte, pero le molestaba la manera en la que Suzu lo decía, como si infiriera que eso era algo desagradable. Tal vez sabían que el terreno era tan inútil e improductivo como sus hijos. Kiyoshi refunfuñó en voz baja. Las otras dejaron de caminar y la miraron. Ups, al parecer lo musitó demasiado alto. Yae y Suzu apretaron los puños. Sabían que podían desquitarse con Kiyoshi mientras Aoma la mantuviera indefensa. Habían pasado años desde la última vez que cualquiera de los niños de la aldea le pusiera las manos encima, pero ese día podían tener una oportunidad. Tal vez hasta dejarle algunos moretones para recordar viejos tiempos. Kiyoshi se armó de valor para recibir el primer golpe. Se recargó en sus puntas con la esperanza de que su altura le sirviera de ventaja y al menos pudiera mantener su rostro fuera de la contienda. Así, la tía Mui no se daría cuenta. Unos pocos golpes y patadas bastarían para que la dejaran en paz. De todos modos, había sido su culpa por romper su pacto de silencio. ¿Qué creen que están haciendo?, bramó una voz familiar. Kiyoshi hizo una mueca y abrió los ojos. La paz ya no era una opción. Ahora Rangi estaba aquí. Rangi debió haberlas visto desde lejos y atravesó el extenso patio con césped sin ser vista, o tal vez se plantó en los arbustos toda la noche para tenderles una emboscada.
Incluso pudo haber saltado de un árbol como una araña leopardo. Kiyoshi no hubiera pensado menos de las hazañas de una maestra fuego con entrenamiento militar. Yae y Suzu retrocedieron, tratando de ocultar sus intenciones hostiles, como niños que escondían los dulces robados en la boca. Kiyoshi supuso que esta era la primera vez que veían de cerca a un miembro de la Nación del Fuego, y por desgracia para ellas, les había tocado a la intimidante Rangi. Con su armadura ajustada del color del onix y de la sangre seca, parecía un espíritu vengativo que llegaba a limpiar el campo de batalla de los vivos. Aoma, sin poder ocultar la impresión, se mantuvo firme. «El guardaespaldas del avatar», la miró de arriba abajo y esbozó una leve sonrisa. «Pensé que no debías dejar tu puesto. No estarás holgazaneando, ¿verdad?» Luego volteó a los lados como buscando algo. ¿O es que él está por aquí? Rangi miró a Aoma como si fuese un cúmulo de basura que debía despejar de su camino. «No están autorizadas para pisar esta tierra». Su voz sonó áspera y fuerte. Después señaló hacia arriba, al tarro de algas. «Tampoco para poner sus manos sobre la propiedad del avatar o acosar al personal de su hogar». Kiyoshi se dio cuenta de que ella estaba en un distante tercer puesto entre la lista de prioridades. Aoma trató de tomarlo con calma. «Esta jarra es muy pesada», dijo encogiéndose de hombros para presumir la fuerza de su control elemental. «Se necesitarían 2 hombres grandes para levantarlo sin tierra control. Por eso Kiyoshi nos pidió ayuda para llevarlo a casa. ¿Verdad que sí?» Aoma se volvió hacia Kiyoshi con una sonrisa radiante, una que decía: «Si me delatas, te mato». Kiyoshi había visto esa expresión en innumerables ocasiones cuando eran pequeñas. Solía dibujarse cada vez que un adulto se topaba con las dos, jugando por el pueblo. Kiyoshi lesionada y Aoma con una piedra en la mano. Pero esta vez no estaba jugando. Su actuación tenía un genuino tono suplicante. Kiyoshi comprendió lo que estaba pasando. A su manera retorcida, Aoma en verdad intentó ayudarla con su entrega. Quería ser invitada dentro de la mansión para conocer al avatar, y como Kiyoshi estaba ahí todos los días, estaba celosa. Kiyoshi distinguió un sentimiento similar a la piedad creciendo por su garganta. Sin embargo, no fue tan fuerte como para evitar que Rangi hiciera lo suyo. La maestra fuego dio un paso retador. El contorno fino de su mandíbula se tensó. Sus ojos de color bronce oscuro se encendieron con agresión. El aire alrededor de su cuerpo empezó a ondularse como un espejismo al tiempo que los mechones de su cabello negro azabache se desprendieron de su cola de caballo alta y flotaron hacia arriba, cargados por el calor. «Deja la vasija, aléjate y no vuelvas. A menos que quieras saber a qué huelen tus cejas al hacerse cenizas». La expresión de Aoma se desmoronó. Se había metido con un depredador de colmillos mucho más grandes que los suyos, y a diferencia de los adultos del pueblo, ningún encanto o distracción funcionaría en Rangi. Pero eso no significaba que no podía usar su última carta de su mano. «Claro», suspiró. «Creí que nunca lo pedirías». Con un movimiento de muñeca lanzó la vasija en el aire, más allá de las copas de los árboles. «Será mejor que encuentres a alguien que esté autorizado para atrapar eso». Dicho esto último, corrió junto a Suzu y Yae. «¡Eres una...» Rangi quiso perseguirlas con sus puños envueltos en llamas, pero se contuvo. La venganza tendría que esperar. Sacudió las manos para apagarlas y miró la jarra que se encogía a la distancia. Aoma la había lanzado demasiado fuerte. Nadie podía negar que la niña tenía talento. Entonces le dio un codazo a Kiyoshi en el costado. «¡Atrápalo!», sugirió. «Usa tierra control». No puedo». Kiyoshi tembló consternada. Su vasija había alcanzado la cima de su vuelo. La tía Mui estaría furiosa. Un desastre de esa magnitud podía llegar a oídos del maestro Xianzu y la harían pagar por los daños. O peor aún, la despedirían. No obstante, Rangi no se había rendido con ella. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Los libros de registro te tienen catalogada como maestra tierra. Anda, atrápalo. No es tan simple. Técnicamente, Kiyoshi tenía control de la tierra, pero Rangi no sabía acerca de su pequeño problema. «Haz la cosa con tus manos, como lo hizo ella».
Rangi imitó la posición de Aoma, como si el único componente que faltara fuera un recordatorio visual de lo que debía hacer. Claro, instruido por un maestro que manejaba un elemento diferente. ¡Cuidado!, gritó Kiyoshi y se arrojó sobre Rangi. Con su gran cuerpo, protegió a su delgada amiga mientras el misil de arcilla caía. Chocaron contra el suelo entrelazadas. Pero nada impactó contra ellas, ni saltaron fragmentos filosos de la vasija, ni hubo salpicadura de salmuera. ¡Quítate de encima, torpe! Rangi golpeó con sus puños contra el brazo protector de Kiyoshi, como un pájaro batiendo sus alas dentro de una jaula. Kiyoshi se arrodilló y vio que su cara y orejas estaban casi tan rojas como su armadura. Cuando la ayudó a ponerse de pie, la vasija flotaba junto a ellas a la altura de la cintura. Bajo el control de Aoma, el recipiente se tambaleaba y movía al ritmo de sus patrones naturales de respiración y movimientos involuntarios. Pero ahora estaba tan quieto en el aire como si estuviera sobre un pedestal de hierro. Las piedras sueltas del camino polvoriento se sacudieron y saltaron frente a los pies de Kiyoshi, orquestadas por un poder invisible, como si fuesen víctimas de las vibraciones de un tambor. Marchaban en direcciones aparentemente aleatorias, como pequeños soldados desorientados, hasta que se colocaron de tal forma que deletrearon la frase «de nada». Kiyoshi vio de reojo a la mansión. En su mente estaba la única persona que conocía capaz de lograr hacer eso. Las piedras comenzaron a bailar de nuevo, con mayor velocidad, formando otra frase. Por cierto, soy yo, Jun. Ya saben, Jun, el avatar. Como si pudiera ser cualquier otra persona, pensó la chica. No podía ver desde dónde las estaba mirando, pero podía imaginar la sonrisa juguetona y burlona en su atractivo rostro mientras realizaba otro asombroso acto de tierra control, como si no fuera gran cosa, encantando a las rocas bajo una sumisión total. Nunca había oído hablar de alguien que usara la tierra para comunicarse en palabras a distancia. Jun tuvo suerte de no haber nacido como un nómada aire. De lo contrario, el truco le habría hecho ganarse unos dolorosos tatuajes celebrando la invención de una nueva técnica. ¿Qué están haciendo mis mukamas favoritas? Kiyoshi rió. Bueno, no era tan perfecto. Suena divertido. Ojalá pudiera estar ahí. Él sabe que no le estamos respondiendo, ¿verdad? Susurró Rangi. Dumplings, por favor. De cualquier tipo, menos puerro. Suficiente, exclamó Rangi. Lo estamos distrayendo de su entrenamiento, y tú llegas tarde al trabajo. Ella barrió las piedritas con el pie, más preocupada por mantener el itinerario puntual que por abrir nuevos caminos en las técnicas de la tierra control. Kiyoshi tomó el tarro del aire y siguió a Rangi al interior de la mansión. Caminaron con cuidado a través de la hierba para no maltratarla. Podía sentir la tensión en el silencio de Rangi, compactado dentro de su delgada figura. Estaban a medio camino de la puerta cuando la calma se volvió demasiado difícil de soportar. «Es patético», exclamó Rangi sin darse la vuelta. Sabía que la única forma que podía manejar su enojo con Kiyoshi era no mirándola. La forma en que ellos te pisotean... ¡Sirves al avatar! ¡Ten algo de dignidad! Kiyoshi sonrió. Estaba tratando de apaciguar la situación, respondió en voz baja. ¿Ibas a dejar que te golpearan? Yo las vi. Y no te atrevas a tratar de afirmar que estabas haciendo yin neutral o como llamen esas cosas. En ese momento, Rangi se había transformado en la guardiana profesional del avatar. Estaba lista para calcinar los huesos de los intrusos sin inmutarse, incluso si eran adolescentes temperamentales no mayores que Kiyoshi. Eso la volvía una especie de mamá gallina rabiosa. Y hablando de tu tierra control, fuiste atacada por una plebeya. ¿Cómo es que no has dominado lo más básico hasta ahora? He visto a niños de Yudao mover rocas más grandes que esa vasija. Kiyoshi y Rangi eran amigas, a pesar de lo que pareciera. Se conocían cuando la mansión estaba en construcción. Mientras Kiyoshi estaba aprendiendo sus deberes dentro de la estructura de la casa aún sin terminar, le había tomado semanas darse cuenta de que la chica imperiosa, que actuaba como si todavía estuviera en el escuadrón juvenil del Ejército del Fuego, solo le gritaba a las personas que ella dejaba entrar dentro de su caparazón. Todos los demás eran escoria que no justificaban el esfuerzo. Entonces, la mejor estrategia sería sorprender a la líder, a Aoma. ¿No es así? Si lo haces cuando estés sola en algún lugar y luego la destruyes de muy mala manera, los demás recibirán el mensaje
y al fin te dejarán en paz. ¿Me estás escuchando? Kiyoshi se había distraído viendo el collar de la armadura de Rangi, que se había descolocado cuando la tiró al piso. Tuvo la necesidad de acomodarlo para que cubriera la delicada piel de su nuca una vez más. No obstante, pese a no haberle escuchado, sabía que responderle para que así pareciera. ¿Por qué recurrir a la violencia? Con suavidad, empujó a su compañera con el tarro por la parte baja de la espalda. Cuento con héroes fuertes que me protegen. Rangi hizo un ruido como si quisiera vomitar. Así que bueno, gente, eso sería todo por el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya entretenido. Una vez más les recuerdo, este podcast será todos los domingos, así grabado, editado, bien bonito para que lo puedan poner a la hora que quieran. Pero a partir de la siguiente semana van a empezar a hacer los en vivos en la plataforma de Twitch. El perfil todavía no lo tengo hecho, va a ser hasta la siguiente semana, los días jueves, que son los días en los que yo me siento a grabar y a editar el video. Así que los jueves será lectura en vivo por Twitch y los domingos va a empezar a salir el podcast ya bien editado, cortadito, bien bonito, aquí en el canal. Así que bueno, estaremos con la lectura del primer libro de Kiyoshi. La verdad es que no es muy largo, o sea, creo que el libro de Yang Chen es más largo, por lo que creo que nos vamos a tardar como un mes y medio más o menos. No creo que nos tome demasiado tiempo. Espero pues que no se tarde mucho Editorial Siegel en sacar la segunda parte. Y si no, pues para no volver a cancelar el podcast, ¿qué les parece si empiezo también en el podcast, en lo que sale la otra traducción, leer los fanfics que ya están publicados en Wattpad, escritos por mí? Si les interesa leerlos, pues ya está también en la descripción el link para que lo puedan ir a ver. Está en la descripción del video. Y también pues déjenme en los comentarios si están de acuerdo o no que cuando terminemos el libro de Kiyoshi, si todavía no sale la segunda parte, empezar a leer también los fanfics. Ahora sí, sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.